8 de la mañana con 10 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana, por un lado, con el diputado y senador electo del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Súper bien. También conversamos con el diputado y senador electo de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Rodrigo, Matías, muy buenos días. Oigan, vamos a ir a la contingencia política, pero quería partir un poquito con la realidad que van a enfrentar a partir del 11 de marzo, ¿no? Ambos son senadores, ambos además sub-45, van a ser de los senadores más jóvenes Claro, de salvo la Diego Cámara Ibáñez, Alta. que es un lolito, digamos. No, pero es que Diego Ibáñez ya a esta altura es un niño. Diputado Mirosevic, ¿qué le trae un recambio de senadores más jóvenes a la Cámara Alta? ¿Qué cree usted que le aporta? ¿Pero que Lonto tiene 45 años? Tiene No. 43, No, no. sub-45 dije, sub-45. Ah, ya. Físicamente menos incluso. Claro. No, yo creo bueno, nada, hay un cambio evidente generacional en el Senado y en la política en general, pero claro, el Senado era una institución que se resistía en general a ese cambio y hoy día viene una oleada nueva al Senado, pero de gente que tiene experiencia, ¿ah? Porque los jóvenes que llegan al Congreso no es que lleguen de 0 a 100, digamos. Hemos pasado por la Cámara y hemos tenido por lo menos yo estuve 3 periodos, la Carol Cariola también 3 periodos, Andrés entiendo que estuvo 2, Diego Ibáñez estuvo 2, o sea, hay una generación que se ha preparado también en el Congreso, no va a llegar a improvisar al Senado, creo que eso es una buena noticia. Diputado Longton. Sí, yo en la misma línea. Mira, estaba contando el otro día y en el Senado hay 30 van a haber 30 ex colegas de la Cámara de Diputados. Eso quiere decir que no solamente es importante la experiencia, como dice Vlado, sino que además el conocimiento de las realidades políticas y humanas de cada parlamentario, y eso facilita el diálogo sin ninguna duda. Vamos a estar en una casa más chica, menos integrantes, pero donde hay un conocimiento respecto a, a los parlamentarios que le integran, y eso es una ventaja desde el punto de vista de los acuerdos, el diálogo, y sin ninguna duda también en el tono de las posturas, cómo vamos a enfrentarlas. Obviamente yo hablado lo conozco, y por lo tanto sé su postura, sé cómo se enfrenta a los distintos temas, y eso obviamente que genera también un conocimiento previo que te puede ayudar mucho en ese trajín. La experiencia en la Cámara, yo por lo menos soy de los que considera que es muy valiosa, porque te permite, obviamente, generar esa experiencia que no te permite, que en fondo te genera te genera que no llegues a improvisar al Senado, y eso obviamente que es una ventaja relevante. Diputados, futuros senadores, quería llevarle una pregunta al revés. Hoy día vemos a una actual oposición, al menos especulando una división bien evidente, con más bien el foco en unos libertarios que no se sabe todavía cómo van a ser cuando sean oficialismo y marcando puntos de distancia. Y vemos un oficialismo que, de frentón, tiene dos almas, el socialismo democrático y lo que fue Apruebo Dignidad. Les pregunto al revés, diputado Longton, ¿qué consejo le daría al futuro, a la futura oposición? A ver, yo creo que es muy simple, que no se comporten como la oposición del año 2018, o al menos ese periodo, donde yo creo que la pérdida de identidad fue bastante evidente por el socialismo democrático. En ese momento, Vlado partió con el presidente Boric y terminó el socialismo democrático, y la verdad es que en ese momento se generó una invisibilización producto de posiciones más radicales potenciadas por el estallido social, donde los arrinconaron, los invisibilizaron, y finalmente esa invisibilización tuvo consecuencias electorales o bien de identidad clara, donde se renegó de 30 años, y esos 30 años valiosos para nuestro país fueron olvidados o bien enterrados por parte de quienes participaron en ello. Y me parece que aquello fue radicalizando las posiciones y polarizando nuestro país. Y me parece que recuperar aquel entendimiento que principalmente fuerzas de centro izquierda le daban al Congreso y con ello le da más estabilidad, creo que es muy importante. Yo por lo menos valoro mucho que finalmente hayan dado ese paso, porque uno lo ve diariamente en el Congreso y quizá hablado me va a decir lo mismo a mí, ¿no? Desde el otro lado, pero uno lo ve constantemente que las diferencias son mucho más profundas de las que a veces se ven. Y finalmente esas posiciones políticas terminan repercutiendo en que se terminan renunciando
a principios, ideas o posturas políticas finalmente para poder generar una alianza que a estas alturas parece más pegada con chicle que con convicciones políticas en de los distintos temas que tratamos en el Congreso. Diputado Mirosevich, al revés, ¿cómo ve el futuro oficialismo en términos parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado? Bueno, a ver, yo creo que hay una cuestión que es bastante clara, ¿no? Somos parte de una alianza de gobierno, somos parte de un espacio de coordinación que se va a mantener en la futura oposición, pero es evidente que somos cosas distintas. La coalición de centro-izquierda, es decir, liberales, socialistas, PPD, demócratas cristianos, eso es un primer espacio natural, ¿no es cierto?, de coordinación y de alianza, y que es distinto al Frente Amplio y el PC, que con ellos nos coordinaremos naturalmente, pero que hay tonos y matices distintos y por lo tanto creo que en ese sentido puede que hayan dos oposiciones, es bastante posible, es bastante probable. No es algo que a mí me gustaría necesariamente, me gustaría en general que fuésemos una oposición bastante unida, pero eso va a depender bastante del comportamiento de los actores, porque de lo que sí es claro es que por lo menos en la coalición de centro-izquierda, nosotros hemos dicho, nos vamos a mantener en este espacio natural, en una primera coordinación, y vamos a mantener nuestro tono, digamos, no vamos a ser vagón de cola de nadie. Y en ese sentido creo que va a depender mucho el comportamiento del PC y el FA, cómo se vayan dando las cosas también, ¿no? Ahora, diputado, ¿y cómo ve el futuro oficialismo con las distintas visiones que se han visto en los últimos días, con historias también, por ejemplo, de Renovación Nacional, de cuales es militante el diputado Andrés Longton, que muchas veces se divide? ¿Los ve con un cierto ordenamiento para ejecutar esas casi mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado? A ver, creo que es de un gran coraje el haber sacado de la configuración inicial del gabinete a Nacional Libertarios. Eso creo que es una buena noticia. Habla bien del presidente Kast, del tono que le pretende dar a su gobierno, que pareciera ser muy distinto a lo que él fue siendo oposición y haciendo campaña, lo cual es una gran noticia. O sea, yo la primera recomendación que haría es hay que alejarse de cualquier tipo de arrogancia, ¿no es cierto?, que fue un poco el tono antes de ser gobierno. Y desde ese punto de vista creo que han hecho muy bien en no convocar a Johannes Kaiser ni a nadie de Libertarios al gabinete. Eso creo que en general va a ayudar harto. Sin embargo, va a ser difícil la administración con él porque pareciera decidido a tener un tono en algunas cosas bastante opositor, ¿no? No sé cómo van a administrar eso. Creo que el principal problema del futuro oficialismo es precisamente la relación con Nacional Libertarios, ¿no? Diputado Longton, ¿no es un riesgo tener a libertarios fuera del gobierno? Sí, claro. Y adentro también. Yo creo que hay un riesgo en las dos posiciones, ¿eh? Pero hay que saber administrarlo. Yo creo que los libertarios se van a comportar distinto probablemente dependiendo de los proyectos de ley y de las posturas o de los temas que terminen llevando la agenda, particularmente en programas del gobierno de Kast o también la contingencia. Tú sabes que muchas veces la contingencia te saca de los programas de gobierno y en ese sentido, claramente que probablemente que el libertario va a buscar en algunas etapas diferenciarse. Y en algunas etapas diferenciarse para posicionar la figura de Johannes Kaiser, pero en otras, debido al alineamiento de las ideas con la derecha, van a tener que, no van a tener mucha opción, sino que sumarse, obviamente, a determinadas posturas, que ha sido un poco lo que ha dicho Johannes Kaiser. Obviamente, de adentro también era un riesgo relevante, porque ibas a tener un interlocutor crítico dentro del mismo gobierno y eso también podía producir una dificultad. Esto se va a tener que trabajar proyecto a proyecto, idea tras idea, y claramente que 8 parlamentarios y una senadora, 8 diputados y una senadora en el Senado va a tener que doblegar los esfuerzos para que haya un entendimiento mucho mayor, entendiendo que teniendo este partido fuera del gobierno puede producir también una falta de equilibrio, particularmente en las mayorías que pretendemos tener en ambas cámaras, considerando que además son febles esas mayorías y que no tenemos, al menos en la Cámara de Diputados, los votos necesarios para tener una mayoría absoluta.
Diputado Mirosevich, usted, como muchos, ha dicho que es muy probable que vayan a haber dos oposiciones, ¿no? Dos oposiciones que pueden ser distintas, pero uno esperaría de cualquier sector político que, independiente de las diferencias, hubiera algo de coordinación. En ese sentido, ¿qué le parece lo que ha trascendido de que habrían fuerzas justamente en la Cámara de Diputados que están buscando dejar fuera al Frente Amplio y el Partido Comunista, no solo del pacto para administrar a la Cámara, sino que también incluso las comisiones? Bueno, eso es algo todavía está en una noticia en desarrollo. Es parte de lo que se está discutiendo. Hoy precisamente hay reunión de coordinación entre todos los partidos del actual oficialismo para buscar una fórmula que nos permita estar en la administración de la futura Cámara, ¿no es cierto? Hay una reunión de coordinación, ahí no está nadie excluido. Hay especulaciones respecto del PDG. Eso, la verdad, es una noticia en desarrollo. Creo que se adelantan un poco al afirmar eso. Pero bueno, es parte de lo que se está discutiendo. La propuesta de administración en conjunto con el futuro oficialismo, que es un poco la figura que sucede hoy día en el Senado, donde como las fuerzas están empatadas, simplemente lo que hay es un acuerdo de administración, que no es un acuerdo político programático, es simplemente un acuerdo de administración que le da estabilidad, digamos, al Senado. Yo creo que eso es perfectamente replicable en la Cámara con todas las fuerzas políticas. Eso no me parece una locura. Pero bueno, es parte de lo que se está especulando hoy día sin exclusión. Hoy día hay una reunión ampliada, digamos, con todo el oficialismo actual. Y ya veremos cómo decanta eso. Creo que todavía falta. Esta es una decisión que se tomará previo al 11 de marzo. Suele ser así. Estas decisiones nunca son muy anticipadas. Ahora, diputado Longton, ¿espera esos votos del PPD? Se ha especulado, quizás del PDG. ¿Le falta poco al futuro oficialismo para lograr ese triunfo? ¿En la mesa, dices tú? En la mesa de la Cámara, sí. Sí, mira, a mí me tocó participar, particularmente en el 2022, que fui jefe de bancada de los diputados de RN. Y no es fácil porque en la Cámara hay muchos partidos políticos, distinto al Senado, donde si bien ha tenido un mérito de construir estas mesas transversales, al menos en algunas etapas, pero en la Cámara se dificulta eso por la cantidad de interlocutores y la cantidad también de solicitudes que hay en torno a eso, presidencias de comisiones, cupos en comisiones, y finalmente los partidos más grandes muchas veces terminan sucumbiendo ante los partidos más pequeños. Y eso obviamente que es parte de la fragmentación o la atomización que está sufriendo el Congreso, y es relevante poder atacarlo desde el punto de vista de la reforma, porque finalmente las mayorías no se ven expresadas en el Congreso, y con tal de tener la mayoría se termina renunciando a esas mayorías. O sea, finalmente terminamos con la dictadura de las minorías en el Congreso, que no es el reflejo de lo que la gente votó en su mayoría. Por lo tanto, a mí me parece que construir algo más acotado es posible, pero cada sector tendrá que estar dispuesto a asumir esos costos que no son menores desde el punto de vista político, porque significan ciertas exclusiones en comisiones o en las presidencias, y en ese sentido la decisión del futuro de oposición es muy relevante, porque significaría eventualmente dejar fuera al Partido Comunista, al Frente Amplio, y quizás nosotros también excluir a algunos diputados o algunas fuerzas políticas. Entonces, eso requiere mucho entendimiento y ser capaces ambos de poder asumir esos costos, que no es fácil, considerando que hay que gobernar, y para gobernar hay que tener las mayorías necesarias y suficientes. Pero yo sí creo que es necesario avanzar en esa línea, porque la verdad es que el ganar por un voto la mesa te produce un Congreso demasiado débil, demasiado inestable, y eso afecta la institucionalidad de por sí, se polariza más la discusión, y en definitiva no tenemos congresos que sean gobernables, independientemente de que hoy día vamos a tener menos partidos políticos, pero que las minorías por un solo voto impongan sus términos, eso también afecta mucho la convivencia en el Congreso. Diputado Longton, me quedo con usted para preguntarle respecto a lo que fue la contingencia política del día de ayer. No sé si le llamó la atención todo lo que se provocó en torno a las conversaciones con la ministra de Seguridad, Steiner, pero más allá de los plazos y de cuándo fue, etcétera, que ese pareciera ser un tema que se zanjó rápidamente, si no le llamó la atención que a partir de una respuesta medio compleja o complicada de la futura ministra vocera de Gobierno se haya abierto rápidamente un flanco, ¿no? En el sentido de que le hacen una pregunta el día fin de semana en una entrevista, ella responde de manera un poquito dubitativa y eso termina creciendo como una bola de nieve. ¿Le generó alguna impresión lo que ocurrió el día de ayer?
Sí, yo creo que ocupó una palabra que dio para muchas interpretaciones, pero que finalmente fue aclarada a tiempo. La verdad es que uno dice, hablé con ella hace un buen tiempo, uno puede decir un buen tiempo probablemente después de la elección, porque todos vimos públicamente cómo había una discusión en torno a quién era el ministro de Seguridad, y sonó Rodolfo Carter, sonaron el general Basaletti, sonaron varios más, por lo tanto era algo que claramente que no estaba definido aún desde el punto de vista de quién iba a ocupar esa cartera. Y a mí me parece valioso que una persona que tiene una experiencia probada, de hecho, Vlado la conoce mejor que yo incluso, porque fue fiscal en el norte de nuestro país, que el Estado prepare, pero y que a la vez esa preparación que es tan prolija desde el punto de vista cómo ha ejercido sus funciones Trinidad Steiner en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, sea utilizada después por el mismo Estado para que ocupe un cargo de relevancia a nivel nacional como el Ministerio de Seguridad. Yo les quiero recordar que quizás, obviamente que estamos hablando del Ministerio Público, que es un área más delicada desde el punto de vista, del punto de vista que se dedica a la persecución penal, pero el ministro Marcel era presidente del Banco Central, cuando aceptó el cargo que finalmente ocupó, que fue el ministro de Hacienda, y él era presidente del Banco Central hasta creo que finales del 2026, y a nadie le escandalizó que formando parte de un órgano autónomo aceptara o conversara con el presidente Boric. A mí me parece que es con natural y además se condice con nuestra normativa legal y constitucional de que son cosas que pueden suceder, considerando además la amplia expertise que tiene Trinidad Steiner y el momento de inflexión que vimos en materia de seguridad en nuestro país. Vlado Mirosevic, más allá de esta polémica, usted fue vocero de la prueba. ¿Qué consejo le daría a una vocera de gobierno para que estas situaciones no lo compliquen o no la compliquen para generar este tipo de ola comunicacional que generó este caso? A ver, yo creo que hay que darle una oportunidad todavía a la futura vocera, ¿ah? No creo que sea bueno juzgarla a la primera. Quiero que en general una persona talentosa, y por lo tanto, yo diría, me parece que no es bueno juzgarla por un primer traspié, que claro, es temprano, naturalmente, pero sin embargo no creo que sea necesariamente muy decidora de lo que vaya a venir en el futuro. Respecto a la polémica de fondo, la verdad no la comparto para nada, digamos. Yo creo que Chile tiene que tener a los mejores en el gobierno que sea para enfrentar la seguridad, un tema tan importante en donde yo diría hay que tener a la mejor persona. No, de verdad que no logro ver cuál es el problema de que un presidente tenga una conversación primero especulativa, porque es evidente que cuando se convoca el gabinete siempre va a haber una primera conversación especulativa si la persona está en otro puesto anteriormente. Y luego de eso entrar en materia y tomar la decisión de ser finalmente parte del gabinete, yo diría, no creo de verdad que tengamos desde el mundo político que poner cortapisas o zancadillas permanentes respecto de eso. Cada gobierno tiene que tener a las mejores personas ahí, y lo digo de otra manera. Si no hubiese estado la futura ministra, si no hubiese aceptado ella o no la hubiesen convocado al gabinete, probablemente hubiésemos podido terminar con otros nombres, que sí hubiesen sido mucho más preocupantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del populismo penal o desde el punto de vista de imitar algún tipo de política del espectáculo de Bukele o quien sea, digamos. A mí me da mucha más tranquilidad que una persona seria, con una trayectoria profesional que yo conozco, como decía Andrés, porque la he visto cómo trabajó en Arica como fiscal adjunto, luego en Tarapacá como fiscal regional, una persona que ha combatido el crimen organizado directamente, me parece y me da mucha más confianza que alguien así sea hoy, vaya a ser ministra de Seguridad, y por lo tanto yo no le pondría ningún problema en el camino a ella, todo lo contrario. Así que esta polémica me parece un poco estéril y un tanto artificial. Otra cosa es que ella, estando en su rol, utilice su red dentro del Ministerio Público de manera indebida. Esa es otra cosa. Pero hasta ahora nada de eso es lo que hemos visto. Por lo tanto, me parece que prejuzgarla inicialmente de entrada no me parece correcto. Vlado Mirosevic, diputado y senador electo del Partido Liberal, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Bien, muchas gracias. Un Andrés abrazo. Longton, diputado y senador electo por Renovación Nacional, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen martes. Muchas gracias también. Buen día, que esté muy bien. Hasta la próxima.